Entonces yo les voy a hablar de antiplaquetarios específicamente en el contexto de la enfermedad arterial coronaria. Y en el último año, como ha pasado en los últimos 5 años, donde se han enfocado los estudios antiplaquetarios ha sido en la duración óptima de la terapia antiplaquetaria dual. Así, en este sentido, yo les voy a hablar del estudio Pegasus, del estudio OptiDual, de un análisis del estudio DAT que se hace un año posterior a su publicación, y acerca de la tolerabilidad del ticagrelor en el estudio Pegasus, publicado en el Congreso Anual de la American Heart, 6 meses después de su publicación en el Congreso de la ACC. Para terminar, voy a citar 2 metaanálisis. Yo creo que han pasado 5 años de estudios que tratan de evaluar la duración óptima de la terapia antiplaquetaria dual y ya podemos ir sacando algunas conclusiones al respecto. El estudio Pegasus es un estudio que se hizo con la intención de evaluar la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes que tienen un infarto agudo, que tenían un infarto agudo del miocardio de entre 1 año y 3 años de haber ocurrido. En este estudio se incluyeron 21.000 pacientes y se dividieron en 3 grupos de 7.000 pacientes. Un grupo recibió ticagrelor 90 miligramos 2 veces día, otros ticagrelor 60 miligramos 2 veces día y un grupo placebo. El seguimiento promedio fue por 33 meses, mínimos 16 y un máximo de 47 meses de seguimiento. En este estudio, como vemos, el punto final primario, muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, se presentó en el 9% de los pacientes del grupo placebo y se redujo a 7,8% en ambos grupos de ticagrelor, tanto en el de 90 como en el de 60 miligramos 2 veces día. Ambos, por supuesto, fueron estadísticamente significativos, esta reducción. Con respecto a las hemorragias mayores y menores, según la clasificación de TIMI, fueron significativamente mayores en el grupo ticagrelor, en ambos grupos, con respecto al grupo placebo. Sin embargo, las hemorragias fatales o intracraneales, las intracraneales solas y los sangramientos fatales no fueron significativos cuando se comparan los grupos ticagrelor con el grupo placebo. En conclusión, tenemos que en pacientes con un infarto de miocardio, con 1 año de haber ocurrido, el tratamiento con ticagrelor redujo de manera significativa eventos cardiovasculares como la muerte, el infarto y el ictus, pero incrementó las hemorragias. El estudio OptiDual fue un estudio que se presenta en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología en Londres, y acá se compara 12 meses versus 48 meses de terapia antiplaquetaria dual. Aquí en este gráfico vemos cómo se hizo el diseño del estudio. Pacientes que recibieron aspirina y clopidogrel durante 12 meses, que se mantuvieron libres de eventos cardiovasculares y libres de hemorragia, fueron aleatorizados a recibir aspirina más clopidogrel versus aspirina sola y fueron seguidos por 48 meses. En este estudio, el punto final primario compuesto de muerte, infarto, ictus y hemorragia, es lo que sería el efecto clínico neto, porque mezcla los isquémicos con las hemorragias, se redujeron de 7,5% en el grupo aspirina sola a 5,8% en el grupo de terapia antiplaquetaria extendida o prolongada, y la reducción absoluta fue de 1,7%, pero no alcanzó significación estadística. De manera que, en este caso, en este estudio, la terapia antiplaquetaria dual extendida más allá de 12 meses no redujo el punto final combinado de muerte, infarto e ictus y hemorragias, que es lo que llamamos entonces eventos clínicos netos. DAT, lo presentamos en esta reunión el año pasado, fue publicado en noviembre del 2014. En este estudio, como recordamos, es un estudio donde se compara también la terapia antiplaquetaria dual más allá de 12 meses hasta 30 meses versus aspirina sola. En este estudio encontramos que se redujo la trombosis del stent en un 1%, se redujo el MACE de muerte, infarto e ictus en 1,6% y los infartos se redujeron 2%. Aquí quiero hacer énfasis en el sentido de que si la trombosis del stent se reduce en 1% y el infarto se reduce en 2%, hay un 1% de infartos que no están relacionados con la trombosis del stent, que también lo reduce la terapia antiplaquetaria dual. Por otro lado, tenemos que las hemorragias, tanto moderadas como severas,
aumentaron de manera significativa en el grupo de terapia antiplaquetaria dual prolongada y la mortalidad también aumentó en el grupo de terapia antiplaquetaria dual prolongada, aunque de manera no alcanzó significación estadística ese aumento de mortalidad, pero sí hubo significación estadística en la mortalidad no cardiovascular. A raíz de esto, se pretende, o la intención de este análisis es crear una herramienta que permita identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo, que se van a beneficiar de la terapia antiplaquetaria dual y aquellos a quienes la terapia antiplaquetaria dual los va a perjudicar. Basado en las características basales, y valga la redundancia, de estos pacientes, el riesgo de infarto y trombosis del stent y el riesgo de sangrar, se diseñó un score, que es el SCORDAT. Este score nos permite, con este sistema de puntuación, ver cuáles son los pacientes que eventualmente se van a beneficiar. Aquí vemos que aquellos pacientes que tienen un score menor de 2 puntos son los pacientes que no se van a beneficiar. Por una parte, no hay diferencia en cuanto a la trombosis del stent y el infarto de miocardio, no hay diferencia en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores y, por el contrario, incluso van a sangrar más estos pacientes que los que reciben aspirina sola. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen un SCORDAT mayor de 2 son los pacientes en quienes las hemorragias son iguales que en el grupo de aspirina y, por el contrario, sí se benefician en cuanto a la reducción de infarto, trombosis del stent y el combinado de muerte, infarto e ictus. De esta manera, este score nos va a permitir seleccionar a los pacientes que deben ir a terapia antiplaquetaria dual. Aquellos pacientes que tienen un score menor de 2 no se benefician de la terapia antiplaquetaria dual y, por el contrario, aquellos que tienen un score mayor de 2 son los que deben recibir entonces la terapia antiplaquetaria dual, son los que van a beneficiarse desde el punto de vista de eventos isquémicos y van a presentar hemorragias igual en la misma magnitud que recibieran aspirina sola. 6 meses después que se publica Pegasus en San Diego, en el ACC, en el American Heart en Orlando, se presenta este análisis de tolerabilidad de ticagrelor en el estudio Pegasus. Aquí vemos que los pacientes que no toleran el ticagrelor, por lo general, van a abandonar la medicación en el primer año, y esto va a ser dependiente de la dosis. Aquellos pacientes que alcanzan el año, que toleran bien durante un año, van a abandonar la medicación en menor proporción, con una tasa anualizada de 3%, es decir, de aquellos que alcanzan el año, solamente un 3% lo van a abandonar y por eventos adversos, fundamentalmente por hemorragias y por disnea, que es el evento adverso más frecuente en pacientes que usan ticagrelor. Ya buscando la manera de terminar, voy a citar este metaanálisis en el cual se reúnen 10 estudios, todos los cuales hemos discutido en estas reuniones del QOC en eventos previos, publicados en los últimos 5 años, que suman unos 32.000 pacientes. Aquí vemos entonces cómo, con respecto a los sangramientos clínicamente significativos, estos van a ser menores en pacientes que reciben terapia antiplaquetaria dual corta, con respecto a aquellos que reciben la terapia antiplaquetaria dual prolongada. Y con respecto a la trombosis del stent definitivamente va a ser menor y significativamente menor en los pacientes que reciben la terapia antiplaquetaria dual prolongada versus aquellos que la reciben corta. Esto de alguna manera ha sido atenuado por el uso de stent de segunda generación, en los cuales definitivamente la terapia antiplaquetaria dual puede ser más corta de ser necesario. Con respecto a estos metaanálisis, vemos acá qué pasa con aquellos pacientes que han tenido un infarto previo. Definitivamente los pacientes que han tenido un infarto previo son los pacientes que se van a beneficiar de la terapia antiplaquetaria dual prolongada, cuando se les coloca un stent liberador de fármaco. Aquí vemos una reducción del 22% del riesgo del punto final combinado de muerte, infarto, ictus y trombosis del stent. Como lo vemos aquí por separado, los componentes del punto final, muerte cardiovascular, infarto, ictus y trombosis del stent, se reducen significativamente en pacientes que reciben terapia antiplaquetaria dual prolongada y en aquel grupo que tiene infarto de miocardio previo.
Así entonces podemos concluir, en base a todo lo que le he dicho hasta ahora y a todo lo que se ha publicado en los últimos 5 años, que derivado de los estudios que han evaluado la terapia antiplaquetaria dual, específicamente su duración posterior al implante de un stent liberador de fármaco, y específicamente hay que hacer la salvedad de alguna manera en pacientes que ya no están en la fase aguda posterior a un infarto o en pacientes que tienen enfermedad coronaria estable, porque aquellos pacientes que son revascularizados de manera percutánea en el contexto de un síndrome coronario agudo deberían recibir todos la terapia antiplaquetaria dual por 1 año. En este caso en particular vemos que su interrupción precoz se asocia con trombosis del stent cuando ésta se produce en los primeros 6 meses. Prolongar la terapia antiplaquetaria dual más de 12 meses se asocia con una reducción de la trombosis del stent. Esto lo demostró fundamentalmente el estudio DAT. En el año 2014 esto se cuestionaba, esto se dudaba de que fuera así. El beneficio de prolongar la terapia antiplaquetaria dual, sin embargo, está más relacionado con la prevención de eventos debido a la progresión de la aterosclerosis. Es decir, no es que la terapia antiplaquetaria dual, el beneficio es nada más con respecto a la trombosis del stent, es que la enfermedad progresa en otros lechos arteriales diferentes a donde se puso el stent. De ahí radica la importancia de precisar el riesgo de eventos isquémicos y la extensión de la enfermedad arterial coronaria. Así entonces, en pacientes de bajo riesgo isquémico, la terapia antiplaquetaria dual por más de 12 meses aumenta el riesgo de eventos hemorrágicos sin reducir los eventos isquémicos. Por el contrario, los pacientes de alto riesgo isquémico, por ejemplo, el que tiene un IM previo y los diabéticos, se benefician de una terapia antiplaquetaria dual más prolongada tras el implante de un stent liberador de fármaco. Muchas gracias.